Salamanca es la ciudad española que tiene más jóvenes por metro cuadrado. A la curva demográfica por edades similar a cualquier otra ciudad española, hay que sumar a los estudiantes. Se calcula que el 30% de la población son jóvenes en edad universitaria. Es muy común que los salmantinos dispongan de un piso o una habitación para alquilar a estudiantes. Salamanca no es una ciudad con universidad, es una ciudad universitaria. A causa de los estudiantes, la población pasa de 150.000 a más de 200.000. Recordad que Antonio Machado vivió en un lugar que le fascinó mucho, que se llamaba Soria. Soria, un lugar raro, un poco apartado, pero con muchas características parecidas a Salamanca que podéis ver. Hablamos de eso, ¿verdad? Sus mejores obras las escribió allí, Todo empezó aquí, en los claustros de la Catedral Vieja. Los estudiantes se agolpaban en torno a sus profesores y así fue durante 200 años. De hecho, la palabra cátedra procede de la palabra griega asiento. ¿Es difícil imaginarse a los catedráticos rodeados de estudiantes sentados en el suelo? Isabel la Católica decidió fundar la universidad que tanta fama daría a Salamanca y en torno a la cual giró y gira la vida de la ciudad. Fray Luis de León, profesor, poeta, hombre del Renacimiento. El aula donde daba clase se conserva tal como estaba entonces y nos da una idea bastante precisa de lo dura que debía ser la vida de estudiante en aquella época. Los estudiantes se sentaban más cerca del profesor conforme a la clase social a la que pertenecían. En los últimos bancos se sentaban los más desfavorecidos, que eran conocidos con un nombre poco agradable, capigorrones. La tuna que ameniza las tardes de verano nos recuerda a aquellos capigorrones que con la capa y pasando la gorra sobrevivían de mala manera. Impresiona saber que bajo estos techos pasaron algunas de las mejores cabezas españolas. Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo, Juan de la Cruz, Hernán Cortés, Arias Montano, el padre Vitoria o Miguel de Unamuno. La escalera de la universidad está ilustrada con símbolos, como si su ascenso implicase un avance de los bajos sentidos a la sabiduría, de modo que convierte a la propia escalera en metáfora de la purificación a través del conocimiento. Aunque la actual data del siglo XVIII, la de Salamanca fue la primera biblioteca universitaria de Europa, creada a mitad del siglo XIII. Tiene 460 incunables del siglo XV y 40.000 volúmenes. Los que nos dedicamos a esta profesión, y en general los que vivimos del uso de la palabra, le estamos muy agradecidos a un señor llamado Nebrija. Él escribió la primera gramática de la lengua española hace más de 500 años. Esto es lo que queda de la pintura que adornaba la bóveda de la antigua librería de la universidad. El cielo de Salamanca, tal como es conocido, es una representación muy imaginativa del zodiaco, excepcional en la pintura del último cuarto del siglo XV. Por muy trivial que parezca, cuando se visita Salamanca solo hay algo que no se puede dejar de hacer. Buscar en la fachada de la universidad una pequeña ranita. ¿Dónde está la rana? Es la pregunta inevitable. Gente de toda edad y condición recibe una descarga de autoestima cuando es capaz de localizarla. La fachada de la universidad, llena de simbolismos entre el poder político y eclesiástico, está considerada el mejor trabajo del plateresco español.
En todo caso, parece que la famosa rana sobre la calavera significaba que el pecado conduce a la muerte, lo cual podía ser del todo literal, ya que en verdad la sífilis causaba estragos entre muchos estudiantes. En el mismo patio, la crestería tiene unas figuras en posturas poco honorables que recuerdan la vida libertina de muchos universitarios y el negocio de la prostitución que giraba en torno a la universidad. No olviden que la Celestina se escribió en esta ciudad. No muy lejos de la universidad hay un jardín dedicado a Calisto y Melibea, los amantes del relato de la Celestina. Tal vez su nombre quiera sugerir que el jardín es un lugar para enamorados. Para familias, entre otros, está el parque de la Alamedilla. Niños, niñas, niñeras, mamás, abuelas y abuelos disfrutan de sombra y frescor. Con tanta piedra hay que reconocer que Salamanca es bastante tacaña en cuestión de parques. Por esto, la ribera del río siempre ha sido un buen desahogo. Bajo los álamos, los jóvenes tienen ocasión de practicar deportes o de prolongar su carrera al otro lado del cauce o llegar a la iglesia de Santiago del Arrabal. Junto a la iglesia, la creatividad es capaz de elaborar un laberinto de colores y formas que desafían la imaginación en este bosque singular creado por Ibarrola y un grupo de artistas locales. A la orilla del Tormes hay un antiguo molino industrial que ha sido exquisitamente restaurado. El mecanismo funciona igual que antaño y recuerda una época en la que la Salamanca cerealista contribuía a llenar de harina las despensas del resto del país. En la actualidad, una de sus plantas ha sido reconvertida en casino de juego. $29 negro impar. El hierro contrasta con una ciudad tan dedicada a la piedra. La plaza de toros, el mercado, el puente, de hierro naturalmente, y la casa Lis. ¿No resulta rara esta construcción en Salamanca? Seguramente con la normativa actual nadie permitiría esta atrevida vivienda construida hace 100 años, hoy sede de un curioso e interesante museo modernista. También junto al río está el nuevo Museo del Automóvil, espacio emotivo para nostálgicos de aquellos viejos cacharros. 140 vehículos de los años 1930 a 1970. En una ciudad tan vocacional de las letras, resulta bastante estimulante y, si se quiere, complementario este despliegue tecnológico. Pocos conocen las interesantes iniciativas españolas en el mundo del motor. El museo es una buena ocasión para hacerlo. Por muchas zonas del casco histórico de Salamanca, los coches no pueden circular. El centro histórico